Buenas noches, esto es Ministerios CC Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy continuamos con Efesios capítulo 4. Vamos a continuar con esta carta y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Padre bendito, estamos delante de su presencia y le damos gracias por este tiempo, por el privilegio de poder escuchar más de su palabra, por el corazón que nos da de deleitarnos en ella. Y le pido, Padre, que cada persona que entra a este canal se deleite en la palabra, Padre bendito, que tenga ese corazón. Yo declaro, Padre bendito, que no importa en qué circunstancias esté escuchando esta palabra, pueden estar en adversidad, en angustia, en situaciones fuertes, Padre bendito, pueden estar en bonanza, en tranquilidad, en paz, Señor bendito, pero ninguna de las palabras que digamos, Señor, va a caer al suelo, sino que cada una va a hacer lo que tenga que hacer en el corazón de los que van a escuchar esta palabra. Ninguno va a poder quedar exento a lo que va a escuchar, Padre bendito. Lo pongo en sus manos, bendigo a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor bendito. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, aquí empezamos viendo que empieza este capítulo Pablo, pues recordando sus prisiones. Es una de las cartas de la prisión. En Efesios, en Efeso estaba mandando una carta desde la prisión en donde él se encontraba. Y bueno, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna a la vocación con que habéis sido llamados. Entonces, finalmente también tendríamos que entender que no fuimos solamente llamados a una teología, es una vocación. O sea, sí conocemos de Dios, sí amamos a Dios, pero muchas veces se lleva a niveles religiosos, y de pronto también las cosas que hay que hacer dentro de la iglesia las hacemos porque se espera de nosotros. Yo creo que la vocación es aquello que hacemos gratuitamente sin que nos paguen, lo hacemos solamente por el placer que nos causa hacerlo. Entonces, vemos en esta parte que dice Pablo: de una manera digna, vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es como, finalmente, yo creo que es indigno que un médico que hizo su juramento hipocrático de pronto se preste y acepte dinero por practicar abortos, ¿no? Finalmente puede ser algo legal, puede tener una ambigüedad el tema, porque hay quienes podrían decir, bueno, por violación XZ sí, pero independientemente de la posición en que se encuentre la persona que quiere hacerlo, el médico juró en su juramento hipocrático nunca hacer daño, sino al contrario, hacer todo por salvaguardar las vidas. Y entonces está rompiendo un pacto, está rompiendo un juramento que hizo por dinero, o quizás por situaciones personales que puedo conocer de una persona que ve que su corazón tiene la necesidad de hacerlo. Como les digo, es muy ambiguo el tema del aborto, pero no me estoy refiriendo yo en este momento, aunque quizás en otro momento el Señor nos lleve a hablar del tema directamente, pero estamos hablando de como un ejemplo en el aspecto del juramento que hizo el médico. Es una vocación, y si es una vocación tendría que ejercerla al 100% de la manera en que se le dio esa vocación. Y sin embargo, pueden tergiversar esa parte, y vemos que, bueno, hay lugares en donde se corrompen fácilmente, pero hay personas, y yo llegué a conocer abogados que no viven de una manera, no son millonarios, porque han siempre buscado la manera de mantenerse en honestidad. O sea que, a pesar de que la mayoría, quizás, no lo puedo asegurar porque no los veo, pero la mayoría, quizás por el concepto que hay, pueden estar corruptos, sí he tenido yo la oportunidad de conocer abogados que se esfuerzan por mantener lo correcto en su vocación. Entonces vemos que de alguna manera, bueno, Pablo dice: os ruego que viváis de una manera digna la vocación que habéis sido llamados. ¿Cuál es nuestra vocación?
Se supone que el que fue llamado para servir a Cristo, esa es su vocación. Entonces va a vivir de acuerdo a esa vocación, va a ser íntegro. Esa es la palabra, integridad. Integridad es precisamente hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. El problema de hoy en las iglesias es que mucha gente, cuando está fuera de la iglesia y no lo ven los hermanos o quizás no lo ve su propia familia, a escondidas es permisivo en hacer ciertas cosas que no haría enfrente del pastor, que no haría quizás enfrente de su esposa o de sus hijos. Ese es el verdadero problema. Entonces, estás ejerciendo la vocación a la cual fuiste llamado. Y dice además, con toda humildad y mansedumbre. Aquí vemos otro problema. De pronto, al hacernos cristianos, nos vemos como, es que yo soy el buenito y los de afuera son los pecadores, son los que están mal. Y hazte para allá y pinta tu raya. Y no es así. Finalmente, no podemos tampoco tener falsa humildad. Tenemos que estar ubicados en el lugar donde nos puso Cristo. Dice que somos príncipes y sacerdotes, pero tampoco podemos tener soberbia, ir más allá de lo que Dios dice y ver que el Señor no ha puesto a nadie por encima de otros, más que en un organigrama, digamos, correcto por el orden que debe de haber en la iglesia, pero en realidad delante de Dios, pues Él ama igualmente al hombre más santo que pueda existir como al más pecador. Y finalmente Él dio su vida porque ese pecador se arrepintiera. Cuando termina la gracia es cuando pierde la oportunidad ya en su vida de poder ser salvo, pero el Señor Jesús amó tanto al mundo que dio a su Hijo, el Padre, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios sí dio la vida por todos, pero el requisito es que crean en Él. Pero ya hablamos que no solamente es suficiente creer en Él, sino creerle a Él. Amén. Y dice, y con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Otra cosa de las que carecen mucho las iglesias en este tiempo es esa parte de tener paciencia con la persona que a lo mejor no tiene la capacidad intelectual que tú tienes, o sea, para poder entender las cosas que le estás explicando. A lo mejor no tiene la capacidad para entender la cultura en la que tú te desenvuelves. A lo mejor no tiene la capacidad para, para tener tranquilidad y paz como tú deberías de tener. Y quizás tú juzgas, pero tú estás cayendo también en falta de paciencia y no aprendes a soportar a aquellos que te pueden caer gordos, que tienen una cultura diferente o que piensan diferente a ti, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El verdadero, el que está en la vocación que Dios le dio, se esfuerza por preservar la unidad. No importa qué pase, no importa que hayan discutido, no importa que hayan grupos antagónicos, Él, el verdadero Hijo de Dios, el que está ejerciendo la vocación por la cual fue llamado, va a esforzarse por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No va a ser el que esté provocando guerras, no va a ser el que esté provocando desacuerdos, situaciones, sino que Él va a estar buscando preservar la unidad en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Obviamente está hablando, o sea, la iglesia, hay una sola iglesia, aunque hoy esté llena de muchas denominaciones, que Dios bendice, obviamente, a los bautistas, evangélicos, pentecosteses, etcétera, pero hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, no son muchos cuerpos los que tiene el Señor Jesucristo, y sin embargo, dentro de las denominaciones, no todos en las denominaciones son iglesia novia. Eso también tenemos que aprenderlo. No solamente es separar los que son iglesia novia y los que no en cuanto a religión o denominación, sino dentro del mismo lugar a donde tú te reúnes, no todos son iglesia novia, no todos son el verdadero cuerpo de Cristo. El verdadero cuerpo de Cristo no está desmembrado, espiritualmente está unido, aunque esté en diferentes, y te sorprenderías, pero podría estar hasta en lugares donde se ha predicado incorrectamente a Cristo, porque hay personas que aun cuando les enseñaron mal, son sinceros en buscar de Él y tienen un encuentro verdadero con Él. Entonces, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, el Espíritu Santo. No hay otro espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados, y estamos hablando no de que no existan, todos somos espíritus, es un hecho, todos Dios nos dio un espíritu, somos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu, pero está hablando en mayúscula cuando la palabra aparece en mayúsculas, que está hablando del Espíritu de Dios, o sea, no hay otro espíritu.
el Espíritu Santo es el único Espíritu de Dios. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Aquí también es importante señalar que dice un solo bautismo. Hay personas que cada que encuentran un agua se van y se bautizan. Hay personas que ya se bautizaron 20 veces y que de pronto tienen la oportunidad de ir a Israel y llegan a Jordán y si quieren volver a bautizar aunque el agua esté asquerosa. Hay un solo bautismo. Aquí tenemos que entender. Es verdad que hay un solo bautismo, pero hay una parte que corresponde a las personas, a mi corazón, a mi deseo, a mi entendimiento y a mi testimonio que quiero dar como hijo de Dios. Y en la otra parte viene de Dios cuando ve que realmente es sincero ese corazón de estar con Él, de servirle, de que hemos tenido un encuentro con Cristo y entonces viene el bautismo en el Espíritu Santo y entonces es cuando es el Espíritu Santo es el que te lleva a vivir de una forma correcta. Entonces, no quiere decir que haya dos bautismos o tres, sino que es un solo bautismo, pero Dios, hay una parte que te corresponde a ti y una parte que le corresponde a Dios al ver cómo tu caminar y tu esfuerzo en ser mejor para con Dios. Amén. Dice, hay un solo Dios y un Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hablamos primero de gracia. O sea, todos Dios se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? El regalo que Dios nos da de Cristo, que es la gracia. Y entonces es cuando no podemos confundir la gracia, porque dice que en algún momento se va a acabar la gracia. ¿Qué es la gracia? Es que el Señor Jesucristo se haya puesto en su lugar, en mi lugar y en tu lugar, para que podamos ser salvos. La gracia es que el Señor Jesucristo, además de eso, nos quiera regalar dones que también son regalos, ¿no? Finalmente, que hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Es la herencia que tiene el Padre para nosotros cuando le creemos. Pero gracia también implica pacto en dos vías. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a la vocación en que fui llamado para que yo pueda recibir del Padre lo que el Padre quiere darme. Por supuesto, si yo no soy un verdadero hijo de Dios y me doy cuenta porque hay algo que me hace falta, quizás no amo, quizás no he podido dejar el odio, quizás no estoy buscando realmente al Señor Jesucristo con hambre, con deleite, con imperancia, ¿no? Que sea algo lo más importante para tu vida, pues finalmente estás demostrando que no hay interés y entonces no hay gracia. Va a llegar un momento que se acabe la gracia. La gracia aún no lo puedes ver, pero aún hasta para las personas que no conocen de Cristo, para las personas que están todavía en delincuencia, en adicciones, etcétera, hay gracia, porque si están vivos hoy y si han pasado por situaciones, accidentes, angustias fuertes y están vivos hoy, es porque la gracia sigue estando en ellos. En el cristiano también, pero el cristiano va a llegar un momento en que el que no conoce, bueno, de alguna manera no conoce y tiene esa hasta cierto punto justificación que hasta que no le presentan a Cristo y lo menosprecie, entonces va a venir sobre de él mucho mayor peso. Pero en el cristiano que ya conoce y que no se esfuerza y que no busca, ahí es donde viene la parte donde llegará el momento en que el Espíritu Santo diga, no, no va a cambiar, no quiere cambiar y entonces se acabe la gracia para ti. Y ni al caso que sigas queriendo aparentar ser algo que no eres. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. O sea, se llevó a muchos que eran cautivos y se los llevó cautivos para él. O sea, finalmente los liberó, pero para ahora ser de su reino. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Por supuesto, ¿cómo descendió a los lugares profundos de la tierra? Bueno, pues precisamente cuando dice que ascendió para predicar a los cautivos, ¿no? Finalmente, y que los liberó y los llevó hacia arriba. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Este tema es un poco profundo y entonces vamos a tenerlo que utilizar en un tema especial, porque de hecho es para una prédica, no para hablarlo así
por encimita. Y bueno, dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 dones ministeriales. La cobertura de Dios, la mano de Dios. La mano no está manca, o sea, más bien no le faltan miembros, no le faltan dedos. O sea, la mano de Dios está perfecta. Para aquellos que pueden tener pastores, pero no quieren tener apóstoles, que no aceptan que existan profetas, pues entonces, ¿en dónde está? O sea, si se anuló, pues se tendría que haber anulado todo. Pero si no se anuló, entonces el Señor quiere que haya una estructura en la iglesia y Él fue el que la puso. Y ningún hombre puede contender contra Dios tratando de quitar una letra o una tilde de la palabra, porque dice que las maldiciones que vienen en ella les serán dadas. Entonces hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y tiene un propósito. ¿Se ha terminado la necesidad de capacitar a los santos? No. Hoy es cuando más necesidad tenemos, porque antes al menos había enseñanza correcta y era muy someramente, o empezaba quizás una enseñanza falsa, perdón, pero y los primeros apóstoles finalmente pelearon correctamente contra todas esas enseñanzas y esas apostasías, pero vemos que desde muchos años vienen las apostasías que estamos viendo hoy, pero hoy vienen mucho más fuertes, mucho más exageradas, se está llenando el mundo con ello y ha inundado y infectado hasta el mundo cristiano con apostasía. Entonces, obviamente, si hay un propósito de que estén los 5 ministerios, hoy lógicamente entendemos que es necesario que estén los 5 ministerios para que sigan haciendo esto. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, si no hubieran los 5 ministerios, ¿quién capacita para la obra del ministerio? O sea, si un pastor no tiene si un cabo no tiene un sargento, y si un sargento no tiene un general, y en el intermedio los mandos que hay, pues no tendría el orden y la disciplina que requiere un ejército. Nosotros somos un ejército y tenemos ese orden, y tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden, y por tanto Él puso a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Cuando estoy hablando que hay tantas denominaciones y tanta apostasía en el mundo, ¿hemos llegado a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios? No. Por lo tanto, quiere decir que esos 5 ministerios son necesarios, porque ellos son los que nos están llevando a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, que no venga alguien y nos diga esto de Dios y lo creamos, y nos digan otra cosa de Dios y lo creamos, y de pronto vienen los motivadores y nos enseñan de Dios y creemos que es lo que dicen los motivadores, y de pronto viene alguien que nos enseña algo de Dios y que vemos que dice, bueno, pues es que la Biblia no dice eso, pero bueno, es que lo está diciendo en nombre de Dios, le tengo que creer. No podemos ser niños, tenemos que ser maduros a la medida de la estatura y plenitud de Cristo, que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, que no tengamos decisiones en cuanto a qué es lo correcto y lo incorrecto, que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, yo necesito de tener una cabeza, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para que yo pueda crecer a la unidad de la fe, para crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pueden haber visto milagros y no quieren creer.
Pueden haber visto también manifestaciones del enemigo y creen que hay cosas del enemigo, pero no pueden creer que existe un Dios. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, que ya no quieren entender, no quieren, se cierran sus puertas, aún hasta se molestan cuando se les habla de Cristo, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Aquí yo veo que cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de lo que está corrompiendo mi vida, aun cuando yo me esfuerzo por ser cristiano, tendría que tener la desesperación. No sé si recuerdan la película de Tobey Maguire, de El Hombre Araña, en la tercera, donde sacan el virus de Venom que se le mete, y cuando él se da cuenta de lo malo que está haciendo, el daño que hizo, que él mismo como que se asquea de todo eso, y vemos cómo con desesperación se arranca así el traje en donde estaba el virus de Venom, ¿no? Y yo veo aquí que dice, os despojéis del viejo hombre, que tengamos desesperación, que estemos realmente enojados de la porquería que nos llevó a vivir el viejo hombre, que nos corrompe según los deseos engañosos, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí precisamente viene la palabra. Siempre, por lo regular, escucho que las iglesias hablan de metanoia, que es cambio de dirección. Yo no puedo cambiar de dirección si no cambio mi mente. Metanoeo, palabra griega, cambiar mente para cambiar mi forma de vivir. Yo no puedo meter cosas nuevas si yo no saco primero, pero si yo saco algo, si yo me arranco lo malo, algo tiene que estar. Entonces yo tengo que empezar a meter a mi mente lo correcto, lo contrario. Si yo tengo deseos de muerte, entonces tengo que meter ideas de vida. Si yo tengo deseos de agresión, tengo que meter ideas de paz. Entonces yo tengo que empezar a aprender a llenar mi mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Y os vistáis del nuevo hombre. Entonces cuando yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir y traigo mis ropas blancas delante de Dios, me visto del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, y así quedó creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero ¿cuántas veces nos hemos acostumbrado en la iglesia de verdad? O sea, yo creo que tristemente hoy la iglesia de Cristo, y no hablo en general toda, pero muy grande porcentaje, el lugar donde más hipocresía hay es en la iglesia. En la iglesia todos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y afuera, a la primera persona que encuentran se lamentan, ofenden, no pueden perdonar, odian a la gente, quieren hacer daño y lo practican, no solamente lo piensan, ¿no? Finalmente, entonces, precisamente ese es el punto de hacer una diferencia, de ser renovado de la mente y ser vestido del nuevo hombre. Entonces, dejando a un lado la falsedad, esa hipocresía, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros de unos, y eso no me permite entonces a mí ofenderlo y decirles que tú eres una porquería y hiciste esto mal. No. O sea, por supuesto, yo no voy a tirar y a matar a esa persona porque Dios me va a pedir cuentas de la sangre de esa persona. Si yo no soy el indicado para darle el consejo y no tengo la forma, el tacto para hacerlo, mejor que me quedo callado. Lo mejor que yo puedo hacer es orar por esa persona, pero yo no puedo destilar veneno para matar a una persona espiritualmente en vez de ayudarla. Cuando empiezo a atacar cosas que quizás yo hice, o si no hay tamaño de pecados, pues yo no estoy libre, exento de pecado para estarle atacando a otra persona. Airaos, dice, pero no pequéis. Bueno, dice, pero hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros, somos un solo cuerpo en Cristo, y a Dios no le agrada que estemos peleando y discutiendo y en divisiones cuando somos un solo cuerpo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De verdad, o sea, a mí, ¿quién me puede decir que no ha faltado en esto? Que de pronto se airea, se enoja y no solamente se pone el sol sobre su enojo, sino a veces hasta un mes, 2 meses, 3 meses se dejan de hablar, y a veces hay familiares que hasta por años se han dejado de hablar porque no pueden perdonar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo
eh, dejo que el sol se ponga sobre mi enojo, y no solo un día, 2, 3, 5 meses, 3 años, 8 años, 20 años, le abrí una puerta al diablo. Y el diablo entró con todo. Y entonces no me vengas a decir que por qué pasan situaciones, por qué no cambian las cosas, porque le abriste la puerta al diablo, le diste oportunidad al diablo con tu actitud. El que no roba, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Y no está hablando solamente de maldiciones. Ninguna palabra mala es corrompida. O sea, si yo voy a seguir a Cristo, imagínate al Señor Jesucristo diciendo groserías, malas palabras, ofendiendo a la gente con malas palabras. Yo lo vi cuando se llenó de ira en el templo, que el Señor Jesucristo, obviamente vamos a decir que obviamente es otro idioma y hubieran sido otras las groserías porque siempre han existido y obviamente que en ese tiempo existían, pero si lo traducimos a nuestra cultura, que se los hubiera mentado, que los hubiera maldecido, no, o sea, simplemente les dijo, no hagan un mercado de la casa de mi padre, pero nunca dijo una mala palabra, nunca se permitió decir una mala palabra, no era por ellos y porque no se la merecieran y porque ese adjetivo no fuera cierto para los que estaban afectando y ofendiendo a Dios, sino porque él tenía que poner la diferencia, celo por la casa de su padre, pero también mostrar un ejemplo de cómo se tiene que vivir aún cuando yo tenga pretextos. Y eso lo vemos desde las tentaciones de Cristo. Él pudo hacer muchas cosas de las que el diablo le decía porque estaba diciendo la palabra, el diablo, y pudo haberlo hecho porque estaba permitido, pero él no se dejó guiar por el diablo ni se dejó llegar por la soberbia, sino que él permitió que el Espíritu Santo le guiara para hacer lo correcto. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, lo que tiene que salir de mi boca a cada momento debe ser un buen consejo, una palabra que edifique, una palabra que levante, una palabra que fortalezca. Le doy gloria a Dios que apenas antes de grabar este video, que ustedes lo van a ver después de las 12 del día de hoy, de sábado 14 de octubre, pero antes de eso no había tenido en estos días oportunidad de dar el devocional. 3 días nos fuimos sin devocional prácticamente, pero acabándolo de hacer, 2 personas me mandan mensaje de que necesitaban esa palabra. Era necesaria. Era un agua fresca que llegó a sus vidas y yo le doy gloria a Dios por esas personas. Si estás viendo el video, gloria a Dios porque Él es el que lo hizo, no yo. Yo solamente tengo necesidad de hacer lo que viene desde el principio. Dice que ejerzamos nuestra vocación y yo la tengo necesidad de hacerlo. Que no salga de mi boca palabra corrompida, mala, sucia, sino que sea sea una buena palabra para edificación, según la necesidad del momento. Y había una necesidad. De pronto ahorita vi que llegaron algunos WhatsApp, quizás alguien más leyó el devocional que se acaba de mandar y quizás alguien llegó en el momento justo oportuno. Esa es la promesa del Espíritu Santo, no de mí, porque de pronto me ha llegado una prédica de Dante Gebel o quizás de la propia casa. No había visto una prédica antes por alguna situación, mi trabajo X, y de pronto llega esa prédica y es en el momento en el que yo necesitaba esa palabra, porque el Espíritu Santo no se equivoca, el hombre se equivoca, pero el Espíritu Santo no, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que la escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados el día de la redención. O sea que si haces lo contrario, si divides, si dices malas palabras, si das un mal ejemplo, si no muestras el Espíritu Santo que vive en ti, estás entristeciendo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Quítenlo, arránquenselo, como se los decía. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo? No te puedes atrever a perdonar si Dios te perdonó a ti mucho más. Hasta hoy ya no nos dio tiempo de ver otro capítulo. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, gracias por este capítulo, por esta enseñanza, Padre. No podíamos continuar, no podíamos irnos de largo, teníamos que explicar más.
no por mí, sino porque el Espíritu Santo tiene necesidad de que haya sana enseñanza, que podamos entender lo que usted quiere para nuestras vidas, Padre. Le pido que entre al corazón de quien escuchó, que esa palabra sembrada rinda fruto, Padre bendito. Y gracias por el privilegio de ser el primero, porque yo no soy el que está enseñando, yo soy el primero que está recibiendo enseñanza, porque yo no, ni soy perfecto ni he alcanzado todo, Padre bendito. Todavía tengo necesidad de usted y que usted me siga arrepentiendo, edificando y consolando. Padre, gracias, le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les pido un like, que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Como siempre estaré contestando todos los comentarios. Gracias. Que Dios los bendiga. Chao.